Muy bien. Bueno, entonces, antes de comenzar clase, me gustaría saber si ustedes tienen disponibilidad para presentar el quiz 2 el miércoles. Bien. Para no dejarlo para la última semana. Porque recuerden que este corte está constituido de 4 semanas. Bueno, ya hemos visto 2 semanas de clase, nos queda esta semana y la próxima. Y es necesario hacer un quiz. Recuerden que es un quiz, un taller y un parcial por corte. Entonces, no sé si les parece bien que el quiz sea el próximo miércoles. Sí, de hecho es como una de las alternativas más viables, porque si no, próximo lunes es festivo, ¿no? Si no es este miércoles, sería el miércoles de la otra semana. Entonces, ¿está bien que sea el miércoles? Un quiz sencillo sobre la sección 2.1. Sección 2.1. ¿Listo? ¿El quiz es el miércoles, profe? Sí, el miércoles. No ahorita, el miércoles. Ah, listo. Gracias. Entonces voy a escribir eso en el grupo, ¿listo? Aquí en el grupo. En la descripción del grupo voy a colocar quiz 2 el próximo el día miércoles. Eso sería 27, ¿no? 27 de octubre. Bueno, entonces ya coloqué eso. Cuando ustedes tengan dudas sobre fechas, ustedes revisen la descripción del grupo. Allí están las fechas de todo. Bien. El quiz va a ser una pregunta sobre la sección 2.1. ¿Listo? Porque nosotros, recuerden, la sección 2.1 ¿de qué trata? Nosotros empezamos a considerar son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Tienen esta forma. Lineales y homogéneas. Donde aquí los coeficientes, esto es una función que depende de xp. El coeficiente que acompaña a y'. Y q también es una función que depende de x. Bien. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Intentar resolver este tipo de ecuaciones. Sí, ¿y qué concluimos? Pues que partiendo desde cero no podemos hallar una base para un solución y que requerimos conocer por lo menos una solución, ¿no? Y1. Y si conocemos Y1, entonces la otra solución Y2 la buscamos de esta forma, como siendo una función U multiplicado por Y1, ¿no? Esto es lo que se ha discutido tantas veces. ¿Sí? Derivamos 2 veces esta función Y2, lo sustituimos en la ecuación diferencial, se cancelan algunos términos, aplicamos reducción de orden y a la final podemos encontrar U por ahí. ¿Listo? Esa sería la forma de resolver esta DO, resolverla no, encontrar otra solución LI, linealmente independiente de Y1. ¿Sí? Aplicando el método de reducción de orden. Sí, esa es una alternativa. La otra es aplicar la fórmula. Que la fórmula se obtiene también, la fórmula se obtiene de la misma manera, solo que en el caso general. ¿Sí? Que es hacer esta integral grande aquí, de 1 sobre Y1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces el quiz sería como de esta parte, por exponencial de menos la integral de P por dx. Y todo eso a su vez lo integro con respecto a x. Esta fórmula, pues, en el fondo es la conclusión de suponer esto y sustituirlo en la DO y hacer una reducción de orden. Se cancelan términos, se hace reducción de orden y se llega a esta fórmula. Bien. Eso es la sección 2.1 y de eso sería el quiz. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, ¿qué ejercicios son recomendados de esa sección? Bueno, en principio, del 3 al 10 creo que les había dicho. Sí. Y
del 15 al 20, al 19, ¿no? Estas preguntas aquí son cuestiones más bien teóricas, ¿no? Poco ayudan. Entonces, del 3 al 10 y del 15 al 19. Listo. Esos son los ejercicios que ustedes deberían estudiar. Y se espera hasta que en el quiz aparezca una pregunta semejante. Por ejemplo, el ejercicio 9 es interesante, ¿no? Aquí dan una solución y dice, mediante reducción de orden, encuentre la otra solución. Y entonces tendría que definir y2 igual a u por x a la 3 y buscar u. Sustituirlo aquí y hacer todo el proceso. Listo, ya está claro los temas el tema del quiz. La sección 2.1. Es una preguntita nada más. Bueno, y hoy la idea es terminar esta sección, la 2.2, completica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la sección 2.2? Nosotros estamos insatisfechos abordando este tipo de ecuaciones diferenciales por el hecho de que para hallar su conjunto solución, alguien me debe decir quién es Y1. ¿Sí? Tengo que conocer previamente una solución. Listo, entonces en ese sentido estamos insatisfechos. Que si uno está resolviendo una aplicación o cualquier problema que involucre una ecuación de este estilo, pues, ¿quién me va a dar esa solución? ¿Dónde la busco? ¿Dónde busco Y1? ¿Sí? Aquí en el libro porque nos lo dan para que hagamos el ejercicio, pero digamos en un caso, en un entorno diferente, que no sea exactamente así, pues ejercicios de este estilo, sino una aplicación como yo encuentro Y1. Y no hay respuesta a eso. ¿Listo? Pero entonces, la sección 2.2 en definitiva dice, bueno, no seamos tan ambiciosos y no resolvamos ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales que son complicadas cuando admitimos que aquí aparezca un P que dependa de X y Q que dependa de X. ¿Por qué no más bien reducimos la dificultad considerando que esos términos son constantes, la función P y la función Q? ¿Sí? A eso le llama ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces son así, son de este estilo. Y2' más una constante A por Y' más una constante B por Y. ¿Sí? Pero fue una pregunta, Coeficientes constantes. ¿Sí? qué pena que le interrumpa. ¿Me repite para qué fecha quedó el quiz? ¿Para qué fecha? Sí, señor, o para qué día. El miércoles. El miércoles 27. ¿Listo? Listo, gracias. En la descripción del grupo, también puede mirar ahí en WhatsApp, ahí en la descripción coloqué también eso para que lo tenga presente. Y el miércoles tenemos clase, no me acuerdo a qué hora. ¿Alguien se acuerda? De 4 a 6, creo. 4 a 6. Entonces el quiz sería de 4 a 5. ¿Sí? O ustedes quieren que sea de 5 a 6. No, ahora al principio de la clase, ¿cierto? Para no cansarse. Sí, profe, al principio. Sí. Entonces de 4 a 6. Yo lo dejo programado en Teams. Entonces a las 4 él se activa. Ustedes ya saben la metodología, ¿no? A las 4 él se activa solito y tiene una hora para responder. Y estoy dando tiempo de holgura. Pues una hora para un quiz es bastante. Porque la pregunta es una sola pregunta, es corto. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar de ahora en adelante la sección 2.2, donde vamos a asumir que P es igual a A y Q es igual a B, donde A y B son constantes. ¿Sí? Y resulta que hacer eso, pues, nos ayuda mucho porque ese tipo de ecuaciones diferenciales sí tienen como una tabla en la que podemos hallar sus soluciones completamente. ¿Sí? Cuando A y B son constantes. O sea, cuando terminemos esta clase de hoy, está completamente definida cuál es el conjunto solución, cómo encontrar las dos soluciones LI, etcétera. Todo está
¿listo? Solamente por considerar coeficientes constantes. Entonces, en este caso, pues, estamos un poco más conformes. ¿Sí? Y es realmente una teoría sencilla, porque lo que hacemos es, bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación de segundo orden con coeficientes constantes? ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Cuál será el truco en este caso? Entonces, la idea es la siguiente. Los que descubrieron toda esta teoría aquí en esta parte, pensaron lo siguiente, bueno, partiendo de la ecuación diferencial, ¿cómo hallar las dos soluciones? Pues no hay ninguna técnica así, ¿cierto? No hay una técnica establecida. Pero nosotros, abordando este problema, podemos aún simplificarlo más y decir, bueno, ¿cuáles que son las soluciones de la ecuación con coeficientes constantes, pero de primer orden? Las que son de este estilo, y', por ejemplo, y' más una constante k por y igual 0. Sí. Sí, esta es una versión más sencilla de la anterior. Sí, son equivalentes, pero esta es de primer orden. Sí, es decir, hacemos desaparecer este término. Entonces nos preguntamos, de estas de primer orden, ¿esas qué solución tienen? Entonces nosotros decimos, ah, no, pues esas son súper sencillas porque pasamos a restar el ky y quedaría una ecuación de este estilo. ¿Sí? Resulta que esa se puede resolver por separación de variables. Listo, de hecho la solución es de la familia exponencial. Así queda la solución de esta EO es y igual a exponencial de menos k por x. Entonces me dan exponenciales. Es de primer orden, entonces esa es la única solución, salvo que nos den condiciones iniciales. Pues en una condición inicial la solución sería única en virtud del teorema de asistencia de unicidad. Bien, no hago las cuentas porque se hace separación de variables y ya. La solución sería esa que coloqué, una exponencial, ¿no? Es fácil verlo. Si usted deriva la exponencial, es ella misma por la interna. Por aquí queda un menos k. Y a la menos k por x. ¿Sí? Más k por y, o sea, más k por exponencial de menos k por x. Y eso da 0. Y verifiqué que esa función que di, en efecto, es solución de la EDO. ¿No? Pero bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la de segundo orden? Entonces, ellos dijeron, bueno, como esta de primer orden, que es semejante a la anterior, solo que es de primer orden, tiene como solución funciones de forma exponencial, como acabamos de verificar, miren. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a suponer que esta que es de segundo orden, con coeficientes constantes, también tiene como solución funciones de la familia exponencial, ¿sí? Que si esta de primer orden tiene ese tipo de soluciones, asumamos, pues tenemos que hacer algo. Asumamos que la de segundo orden también, ¿sí? Entonces ahí dice, la teoría dice, bueno, asumamos eso. Ojo que todavía no hemos encontrado soluciones, pero supongamos que las soluciones son así, la familia exponencial. Suponemos soluciones. Ojo, estamos desarrollando la sección 2.2, ¿listo? Que es realmente sencilla, solo que estoy haciendo la discusión, cómo se deducen las fórmulas, etc. Suponemos soluciones de la forma y igual a e a la lambda. Lambda es una constante. El libro usa la letra lambda, entonces yo también, para quien quiera leer el libro, lambda es una constante. Una letra griega ahí. Entonces vamos a suponer que las soluciones son así. ¿Listo? Pero para que esto en efecto sea solución, pues debe satisfacer la EDO. O sea que lambda tiene que ser una constante apropiada, ¿no? Tenemos que buscar quién debe ser lambda. Bien. Pero en principio, pues, suponemos que este tipo de ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes tienen soluciones que hacen parte de la familia exponencial. Bien. Entonces, si vemos el libro, vamos por aquí, apenas. Suponiendo eso, y entonces nosotros
Dada esta idea, nosotros vamos a tratar de buscar las soluciones así. Bien. Entonces, continuemos desarrollando la teoría a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver estos casos que dicen aquí de dónde salen. ¿Pregunta hasta el momento? Todo bien, ¿no? No hemos hecho nada prácticamente. Te cuentas. Bueno, entonces como hemos supuesto eso, que vamos a suponer soluciones de la forma exponencial así, e a la lambda x. Entonces veamos quién debe ser lambda, ¿no? Lambda es una constante que debe satisfacer alguna condición. ¿Para qué? Pues para que esto se anule cuando lo sustituyamos. ¿Sí? ¿Qué condición debe cumplir lambda? Bueno, y' ¿cuánto es? Y' es la derivada exponencial es ella misma por la interna del lambda por e a la lambda x, ¿no? Y y2' ¿qué es? Es la derivada de y'. La derivada exponencial es ella misma por la interna, sale otra interna, entonces por aquí queda un lambda cuadrado por e a la lambda x. ¿Sí? Y eso lo sustituyo aquí en esta DO, coeficientes constantes. Listo. Para ver qué debe cumplir lambda. Entonces, ¿qué queda? Bueno, va a quedar lo siguiente. Queda aquí y2', que es lambda al cuadrado, por e a la lambda x, más a por y', o sea, queda a por lambda, e a la lambda x, ¿no? Y así voy sustituyendo. Más b por y, pero y es e a la lambda. Entonces, lambda tiene que ser una constante tal que todo esto, todas estas expresiones, esos tres términos sumados, sea igual a 0. ¿Sí? Así debemos buscar esa constante, llamada lambda. Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esa ecuación tan extraña? Bueno, no es tan extraña en realidad, si organizamos los términos. Por ejemplo, miren, los tres términos tienen un factor común aquí, e a la lambda x. Todos tienen el mismo factor común. Entonces, saco eso como factor común. ¿Y qué queda? Eso fue lo que hicieron ellos, estaban testeando de esa forma. Entonces queda este factor común e a la lambda x, ¿sí? Por queda lambda cuadrado asociado a este lambda aquí. Aquí va a quedar un a por lambda. Por aquí va a quedar simplemente el b, más b. Y eso debe dar 0. Listo, esa es la condición que debe cumplir lambda. Si eso no da 0, pues quiere decir que esta función de forma exponencial no cumple la de DO. Listo. Entonces tengo el producto de dos funciones, podemos pensarlo así, de dos expresiones. Tengo un producto, ¿sí? Y eso debe dar 0. La única forma de que la multiplicación de dos cosas de 0 es que una de ellas sea 0, ¿no? Por ejemplo, e a la lambda x, ¿cuándo se anula esta función? Cuando la exponencial da 0. O nunca da 0. Independientemente del x, ¿no? Bueno, la exponencial es distinta de 0 siempre. Es nomás ver la gráfica de la exponencial. Y ese es el eje y. La exponencial tiene una asíntota horizontal en el eje x. La exponencial es así, su gráfica. Entonces ella se acerca mucho al eje x cuando la evaluamos en números negativos, pero nunca toca el eje x. Es decir, nunca se anula. Entonces la exponencial siempre es distinta de 0. Entonces, si este producto aquí da 0, es porque esta expresión que está entre paréntesis tiene que ser 0. No hay otra alternativa. Eso debemos obligarlo a que sea 0. De lo contrario, ese producto no se anula, ¿no? Entonces aquí concluimos que lambda cuadrado más a lambda más b tiene que ser 0.
¿Listo? Y esto es una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿En términos de quién? De lambda. Lambda es la incógnita. Se supone que A y B lo conocemos. Son dados en la ecuación diferencial. ¿Sí? A esto le llaman también en la teoría de ecuación característica, ¿no? Entonces lambda debe cumplir esa ecuación característica. Bien. Listo. Y eso es una ecuación cuadrática. Entonces las ecuaciones cuadráticas ya tienen una solución preestablecida. Pues tenemos que usar la fórmula para hallar la solución de una cuadrática, ¿no? Que dice que lambda va a ser igual ¿a qué? Bueno, es igual a menos el término que acompaña el coeficiente que acompaña el término lineal de la ecuación cuadrática. Entonces menos a más o menos raíz de a al cuadrado menos 4 veces este primer término que es 1 menos 4 veces a por b, ¿sí? Sobre 2a. Perdón, sobre 2. ¿Sí? Bueno, tal vez a ustedes les parezca distinto la ecuación cuadrática que ustedes han estudiado siempre, ¿no? Pero ojo que es que hay un cambio en la notación aquí. Veamos a qué me refiero. Cuando nosotros estudiamos ecuación cuadrática, la estudiamos así. Decimos, si la ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más b por x más c, ¿sí? Entonces la solución x es que es la fórmula que conocemos tradicionalmente, ¿no? Es menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Esta es la canónica, la que hemos visto desde el colegio. Sobre 2a. ¿Listo? Solo que en nuestro caso particular, pues a viene siendo b, perdón, este b que está aquí, en la fórmula viene siendo la a, que está aquí. A viene siendo igual a 1, en nuestro caso concreto. Y C viene siendo B acá. Por eso esta forma se convirtió en esta. Porque hubo un cambio en las letras. Pero eso es lo que aplicamos. Listo. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hemos descrito quién es lambda en términos de los coeficientes A y B que definen la ecuación diferencial. Y el ¿Listo? 2 me multiplica la abajo, ¿y por qué no lo colocó? No, porque en esta ecuación cuadrática A viene siendo 1. Entonces sería 2 por 1, 2. El A es 1. El A es 1 en la fórmula de acá. Pues por eso pregunté, ahí como usted colocó la, ahí como usted colocó la, entonces pareciera como si colocáramos un 1, ¿no? Ah, no es un 2. Ah, sí. Esto es un 2, 2 por 1. ¿Listo? Bien. Pero bueno, aquí no acaba la historia, ¿no? Porque miren, tenemos varios casos aquí para hallar lambda. Y enseguida lo ilustro con unos ejemplos, ¿sí? Pero sucede que cuando uno tiene este tipo de soluciones, aquí a esto que está dentro de la raíz le llama el discriminante, ¿sí? A veces lo notan con un triangulito, ¿no? El discriminante. Sí. Discriminante igual a al cuadrado menos b cuadrado. Perdón, menos 4b. ¿Sí? Entonces, el discriminante puede tomar varios valores. O sea, puede ser positivo estrictamente, mayor que 0. Puede ser 0 o puede ser negativo, ¿no? El caso que más nos disgusta es cuando el discriminante es negativo, que nos daría que lambda es un número complejo. Sí, nosotros no estamos trabajando con números complejos. Entonces tenemos que ver en ese caso cómo encontramos las soluciones de la EDO con coeficientes constantes. Pero para los dos primeros casos, por ejemplo, el discriminante es positivo, quiere decir que pues esta raíz cuadrada tiene sentido y que por lo tanto vamos a encontrar dos valores de lambda.
¿sí? Un lambda 1 y un lambda 2. ¿Listo? Y que son números reales, pues pertenecientes a los reales. Y por lo tanto, como encuentro un lambda 1 y un lambda 2, números reales, entonces las dos soluciones serían y1 igual a... Y además de eso, ¿por qué dos soluciones? Porque una la calculo con más y otra con un menos aquí. ¿Sí? Además de eso, esas dos soluciones serían linealmente independientes. Por el hecho de que es discriminante de positivo, esas dos soluciones son distintas. No se repiten. Lambda 1 es distinto de lambda 2. Entonces, el hecho de que lambda 1 sea distinto de lambda 2 implica que y1, que lo vamos a definir como e a la lambda 1 por x, y y2, definido como e a la lambda 2 por x, implica que esas dos soluciones son linealmente independientes, ¿sí? Ya que lambda 1 es distinto de lambda 2. ¿Listo? Entonces, para ese caso, en el que el discriminante es positivo, pues no hay ningún problema. Y podemos hallar una base para el conjunto solución. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo, a ver si se entiende mejor con un ejemplo, ya que hemos visto tantas letras. Entonces, supongan que ustedes están al frente de la siguiente DO de segundo orden. Y voy a escribir aquí un ejemplo. Vamos que ejemplo 1. Entonces la DO es así. Es Y2'. Ah, no, perdón. Es una ecuación diferencial, ¿no? Y2'. Y2' menos Y'. Y' menos Y' más 6Y. Sí. Igual 0. Si es de segundo orden. Y le dicen, encuentre la solución, encuentre una base para esa DO. Encuentre una base. O mejor dicho, encuentre dos soluciones linealmente independientes. Bien. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de concluir según lo que hemos estudiado hace un momento? Pues que, bueno, debemos identificar, es de coeficientes constantes primero, ¿sí? En este caso A sería igual a -1, ¿no? Es el que acompaña al Y', y B sería igual a 6. ¿Listo? Y nos interesaría saber si los coeficientes son constantes o no. Perdón, si el discriminante es positivo o no, para saber si estamos en este caso. Entonces, ¿cuál es el discriminante? El discriminante es -1 al cuadrado, ¿cierto? Aunque aquí creo que lo escribí mal porque entonces no voy a hacer un ejemplo de este caso. Menos 4 veces b. O sea, menos 4 por 6. Y eso da negativo, ¿no? Entonces no estoy en este caso. ¿Cierto? Quiero hacer un ejemplo de este caso en el que el discriminante es positivo. Entonces debo cambiar aquí la de un poquito, ¿sí? Para que encajen en el caso. A la final vamos a aprender a resolver todos los casos, pero para llevar un orden. Entonces, permítame un segundo, yo veo qué cuenta hice mal. Sí. X. Déjame, yo voy a ver si construyo una bien. Hagamos un cambiecito aquí. En lugar de que sea menos y', que sea menos 5y'. ¿Sí? A la final, cualquier caso vamos a poder resolver, pero para llevar el orden. ¿Listo? Entonces, en este caso, A sería -1.
Perdón, menos 5. Ahí sí. Y entonces el discriminante aquí sería menos 5 al cuadrado menos 4 por 6. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 24 es 1. Eso da el discriminante en ese caso, que es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, tenemos pues dos soluciones. ¿Sí? ¿Cómo las encuentro? Usando la fórmula para hallar lambda. Lambda es igual a menos a más o menos raíz de a al cuadrado menos 4b. ¿Listo? Sobre 2. Sustituyendo en los casos concretos, los valores concretos que tenemos nosotros, como a menos 5 menos a va a ser 5. 5 más o menos raíz de a al cuadrado menos 4b. Ese es el discriminante que ya vimos que ese discriminante da 1. Acabamos de hacer las cuentas. Sería más o menos raíz de 1 sobre 2. Entonces aquí tengo las dos soluciones, una con más y otra con menos. ¿Listo? Lambda 1 hagámosla con más. Entonces sería raíz cuadrada de 1, que es 1. 1 más 5, 6. 6 dividido 2, 3. Entonces esta es una solución. Y la otra es con un menos. 5 menos 1, 4. 4 dividido 2, 2. Entonces ya encontré el otro lambda. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? ¿No se supone que A es 5? Sí, a es menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. 25. ¿Cierto? Menos 4 por B vale 6. 4 por 6, 24. Ya, bro, ya la. Vale, profe, gracias. Ok. Entonces, miren, cuando el discriminante es mayor que 0, encuentro mis dos soluciones. A eso me refería hace un momento. Y por lo tanto ya tengo, o sea, encuentro dos lambdas. Lambda 1 y lambda 2. Entonces, las dos soluciones de esta DO son, ¿quién? Pues son Y1 igual a E a la 3X. ¿Sí? Según lo que hemos concluido hace un momento teóricamente. Y Y2 igual a E a la 2X. ¿Sí? Y bueno, estas soluciones son LI, claro, porque miren, Y1 sobre Y2, ¿cuánto es? Es distinto y una constante. Porque sería E a la 3X sobre E a la 2X. Y eso me da, se restan los exponentes, 2X, 3X menos 2X me da E a la X. ¿Sí? Que es distinto a una constante. Entonces ya encontré dos soluciones LI. Aunque bueno, ¿será que sí son soluciones o no? Veamos. Verifiquemos que Y2 es solución. ¿Sí? Para estar seguros. Entonces Y2 es solución por lo siguiente. Derivémosla dos veces y lo sustituimos en la ecuación diferencial que está aquí. Entonces, Y2' es la derivada de las exponenciales es ella misma por la interna, ¿no? Es 2e a la 2x. Y Y2' es la derivada de la exponencial por la interna, que se multiplica con este 2, va a quedar un 4. 4e a la 2x. Sí, sustituyamos eso en la DO entonces. A ver si se cumple o no. Aquí me va a quedar Y2', me va a quedar 4 a la 2x, ¿no? Menos 5 por Y', pero Y' para este caso es 2, E a la 2x. Por 5 me da menos 10. Menos 10, E a la 2x. Más 6Y, pero Y2 vale E a la 2x, entonces más 6. E a la 2x. ¿Y eso da 0? Pues sí, porque aquí tengo 4 más 6, me da 10 E a la 2x. Menos el 10 de aquí, da 0. Listo, sí es solución. Análogamente puede probar que Y1 es solución. Y así tienen ustedes la base. ¿Saben que la solución general cuál sería? Pues cualquier combinación lineal de esas dos.
Y si me preguntaran por la solución general, pues diría, no, pues la solución general es y igual a una constante C1 por e a la 2x, a la 3x, que eso es y1, una constante C2 por e a la 2x. Listo, es combinación lineal de esas dos que son L y. Bien, entonces por primera vez nosotros logramos resolver una DO de segundo orden Profe, ¿cómo desde así cero, que pues. ¿Cómo? Ahí daba 0. Sí, daba 0. Porque recuerden que y2' era 4e a la 2x, ¿no? Y que y' era 2e a la 2x por menos 5 da menos 10. ¿Usted me pregunta aquí en esta parte o no? Sí, profe. Y más 6y, pero y es e a la 2x, entonces más 6. Y eso da 0, ¿no? Y esto 4 más 6, 10. Menos el 10 de aquí, 0. Y términos comunes. Ahí verifica usted que y2 es solución. Y por el principio de superposición, pues cualquier combinación lineal de estas dos también es solución. Si esta es la solución general. Si nos hubiesen dado condiciones iniciales y si nos hubiesen dicho resuelva esa DO con coeficientes constantes, de modo que llévalo en 0 de 1, pues, y y' lo en 0 de menos 1 medio. Entonces en ese caso ya usa esta expresión, la solución general, y obtiene C1 y C2, bien, como lo hemos hecho en otros ejemplos. Listo. Pero bueno, no vamos a resolver ese problema a la hora inicial ahorita mismo. Bien. Vamos a ver el caso 2. Nos quedan 2 minutos. Creo que en el 2 minutos vemos el caso 2. Entonces, cuando el discriminante es positivo, estamos felices. Podemos resolver la DO así. Así de simple. Partiendo de la nada, ¿no? Ya, sin que nos den soluciones. Y esa es la ventaja de considerar coeficientes constantes. Bien, el caso 2 es cuando el discriminante es 0. ¿Sí? Dejemos el caso 3 para la siguiente reunión, que es el más duro. Más duro de sustentar la fórmula, pero aplicarlo va a ser muy sencillo. Toda esta sección 2.2, perdón, es muy sencilla, porque vamos a concluir fórmulas para todo, ¿sí? Pero en el caso de que de que el discriminante sea 0, quiere decir que vamos a encontrar solamente una solución. O sea, que lambda va a ser simplemente menos a sobre 2. ¿Por qué? Que recuerden que aquí estaba la raíz de más o menos el discriminante. Pero si el discriminante es 0, la raíz de 0 es 0. Entonces aquí nos sumo más o menos el 0, queda una solución, ¿sí? Lambda 1. Y en ese caso la solución y1 sería e a la menos a sobre 2 por x. Esa sería la solución y1, ¿sí? Pero recordemos que una ecuación diferencial de segundo orden, tenemos que encontrar y2, ¿sí? ¿Quién es y2? Entonces les voy a dejar a ustedes de ejercicio en esta pausa, encontrar y2, ¿sí? ¿Cómo? Con la fórmula. Dice que si conocemos una solución, podemos obtener la otra LI usando la fórmula que escribí hoy al inicio de clase, ¿sí? Les dejo de tarea probar que y2 es x sobre 2. Si no me engaño. O es x simplemente.